you abide in me, my word in you, then ask what you will. It'll be done. Él dijo, si permanecéis en mí, mi palabra en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis, será hecho. Because the word's there, just needs the light. Porque la palabra está allí, solo necesita la luz. And the light makes it live. Y la luz la hace vivir. So now, I am going to say something to you now that I haven't said all along. Así que ahora voy a decirles algo que no he dicho desde un principio. That is the thing that we have looked forward to for so long. Y eso es que la cosa que hemos esperado por tanto tiempo, For at least many years, 4 or 5 years or maybe longer, por lo menos muchos años, 4 o 5 años, o tal vez más. the third pull has now been vindicated. And I'm sure you all know what it is. El tercer jalón ahora ha sido vindicado, y estoy seguro que todos ustedes saben qué es. Now, remember, there'll never be an impersonation of that because it can't be. It cannot be. Ahora recuerden, nunca habrá una personificación de eso, porque no puede haber. ¿Ven? No puede haber. Now, it's in existence. Ahora existe. And I am warned of this, that soon, Y se me ha advertido de esto, que pronto, right at this time now, it's just happened so it could identify its presence among you. See? ahora en este tiempo acaba de suceder, para poder identificar su presencia entre ustedes. ¿Ven? But it will not be used in a great way until this council begins to tighten up. Pero no será usado en una gran manera hasta que este concilio comience a apretar. And when that does, the Pentecostals and so forth can almost impersonate anything to be done. Y cuando eso suceda, los pentecostales y demás casi pueden personificar cualquier cosa que pueda ser hecha. But when that time comes, when the squeeze comes down, then you'll see what you've seen temporarily be manifested in the fullness of its power. Pero cuando llegue ese tiempo, cuando la apertura comience, entonces verán lo que han visto temporalmente ser manifestado en la plenitud de su poder. ¿Ven? 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 Now, I must continue in evangelism. Ahora debo continuar en el evangelismo. Just as I was commissioned first, I must continue on. Así como fui comisionado primero, debo seguir adelante. Therefore, you've had the word, and you know what to look for, how to stand. Por lo tanto, ustedes han tenido la palabra y ustedes saben que deben esperar y cómo mantenerse firmes. I must continue on in evangelism, Yo debo continuar en el evangelismo and friends of mine, keep still and just keep moving on, y amigos míos, quédense quietos y sigan adelante, for the hour is approaching swiftly, see, that when something is going to be done. pues la hora está aproximándose rápidamente. ¿Ven? Cuando algo va a ser hecho. Now, you might see some little odd things happen from it. Ahora, ustedes podrían ver algunas cositas raras acontecerme. Nothing sinful, I don't mean that. Nada pecaminoso, no quiero decir eso. But I mean something odd to what the regular trend. Pero quiero decir que es algo raro para la tendencia normal. Because where I've reached to now in the ministry, I'm dropping back here, watching that spot and waiting for the time to use it. Porque a donde he llegado ahora en el ministerio, me estoy deteniendo, observando ese sitio y esperando el tiempo para usarlo. But it's going to be used. Pero va a ser usado. And everyone knows that for as certain as the first was identified, so has the second been identified. Y todos saben eso, pues tan cierto como el primero fue identificado, asimismo el segundo ha sido identificado. And if you think real closely, you who are spiritual, Y si ustedes piensan con cuidado, ustedes que son espirituales, as the Bible says, here's to him that has wisdom, como dice la Biblia, aquí está para aquel que tiene sabiduría. the third is properly identified. See? El tercero está debidamente identificado. ¿Ven? We know where it is. Sabemos dónde está. So the third pull is here. Así que el tercer jalón está aquí. It is so sacred that I mustn't say much about it. Es tan sagrado que no debo decir mucho acerca de él. As he told me in the beginning, said, this, say nothing of it. Como él me dijo en el principio, dijo, de esto no digas nada. You remember that years ago? ¿Recuerdan eso hace años? It speaks for itself.
Eso habla por sí mismo, ¿ven? I've tried to explain the others and I made a mistake. Pero también he tratado de explicar los otros y cometí un error. This will be the thing that, to my opinion, Esta será la cosa que, en mi opinión, I don't say the Lord tells me this, no digo que el Señor me dice esto. this will be the thing that will start the rapture in faith for the going away. See? Esta será una cosa que comenzará la fe de rapto para cuando nos vayamos, ¿ven? ¿Ven? And I must lay quiet for just a little while. Y eso, yo debo quedarme quieto solo por un pequeño rato. Now remember, and who's listening to this tape, Ahora recuerden, y los que están escuchando esta cinta, you might see such a change in my ministry right away, dropping back. Not going up, dropping back. ustedes podrían ver ese cambio en mi ministerio inmediatamente, deteniéndome, no subiendo, deteniéndome. We're right at the age now and it can't go any further. Estamos en la edad ahora, y no puede ser, no puede seguir más allá. We have to wait just a minute until this happens over here to catch up, then the time comes. Tenemos que esperar solo un momento hasta que esto suceda aquí, que llegue hasta aquí, entonces viene el tiempo. But it's thoroughly identified. Pero está plenamente identificado. There's coming a time in this nation to where this nation is going to exercise all the power that the beast had before. Va a venir un tiempo en esta nación en que esta nación va a ejercer todo el poder que la bestia tenía antes de ella, Which was pagan Rome, when it became papal Rome. See? That this nation will do that. la cual era la Roma pagana cuando llegó a ser la Roma papal, que esta nación hará eso. Revelation 13 plainly explains it. Apocalipsis 13 lo explica claramente. The lamb come up out of the earth. El cordero subió de la tierra, The other beast come up out of water, thickness and multitudes of people. la otra bestia subió del agua, aglomeraciones y multitudes de gente. This lamb come up where there was no people. Este cordero subió de donde no haya gente. A lamb represents religion, Un cordero representa una religión, the Lamb of God. el cordero de Dios. And remember, it spoke like a lamb. It was a lamb. Y recuerden, hablaba como un cordero, era un cordero. And then after a while, received power and spoke like a dragon. Y luego, después de un rato, recibió poder y habló como un dragón. And exercised all the power the dragon had before him. Y ejerció todo el dragón, todo el poder que el dragón tenía antes que él. And the dragon is Rome always. Y el dragón es Roma siempre. So don't you see, Roman denomination, a marked Protestant denomination, a image unto the beast. Entonces, ¿no lo ven? Una denominación romana, una marca, una denominación protestante, una imagen a la bestia, Making a power that'll force all Protestants like a union. formando un poder que forzará a todos los protestantes como una unión. You'll have to be into this council of churches or you won't be able to have fellowship or to Bueno, prácticamente es de esa manera ahora. well, it's practically that way now. Bueno, prácticamente es de esa manera ahora. You can't go to a church and preach unless you have a fellowship card or some identification. Usted no puede ir a la iglesia y predicar a menos que uno tenga una tarjeta de compañerismo o alguna identificación. And now, on persons like ourselves, we're going to be cut out of all that altogether. Y ahora, en personas como nosotros, vamos a ser completamente cortados de todo eso. That's exactly because they won't be able to do it. Exactamente, porque ellos no podrán hacerlo. It's tightening. Se está apretando. And then, when that time comes and the press comes to a place to where you're pressed out, Y entonces, cuando ese tiempo llegue y la presión llegue al grado de que uno es echado fuera por la presión, then watch what I'm fixing to tell you in a few minutes. entonces fíjense en lo que estoy a punto de decirles en unos minutos. Watch the third pull then. Fíjense en el tercer jalón entonces. ¿Ven? And it'll be absolutely to the total lost, but it will be for the bride and the church. Y será absolutamente para los que están totalmente perdidos, pero será para la novia y la iglesia. Now, we're closer than it seems to be. Ahora, estamos más cerca de lo que parece. I don't know when, but it's real close. No sé cuándo, pero está muy, muy cerca. I may be building a platform for somebody else to step on. Yo quizás esté edificando una plataforma para que alguien más se pare en ella. I may be taken before that time. I don't know. Tal vez yo sea llevado antes de ese tiempo, yo no sé. And that time may be this coming week. That the Holy Spirit will come with and bring Christ Jesus. Y ese tiempo pudiera ser esta semana que viene en que el Espíritu Santo vendrá con
y traerá a Cristo Jesús. He may come this next week. Él pudiera venir esta próxima semana. He may come yet tonight. Él podría venir aún esta noche. I don't know when he will come. Yo no sé cuándo vendrá Él. He doesn't tell us that. Él no nos dice eso. But I do believe that we are so close that I would never die with old age. Pero sí creo que estamos tan cerca que yo no moriría de vejez. Yet at 54 years old, I'll never die with old age until he's here. See? Aún a los 54 años de edad, no moriría de vejez antes de que Él esté aquí. ¿Ven? Unless I'm shot, killed, or something other, some way killed. A menos que me disparen, me maten o alguna otra cosa, matado en alguna manera. Just old age wouldn't kill me until he's come. La vejez no me mataría antes de que Él haya venido. And I believe that, and I want to say this, I've never said it before, Y yo creo eso. Y quiero decir esto, nunca lo he dicho antes. but according to Scripture, Pero según la Escritura, according to what he said 30 years ago, 33 years ago on the river down there, and 1933 rather, según lo que Él dijo hace 30 años, hace 33 años, allá en el río, mejor dicho, en 1933, what he said, everything has happened just exactly. todo lo que Él dijo ha acontecido exactamente. I may not do it, but this message will introduce Jesus Christ to the world. Yo quizás no lo haga, pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo. For as John the Baptist was sent to forerun the first coming, so is the message to forerun the second coming. Porque como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida, asimismo el mensaje precursará la segunda venida. And John said, Behold, the Lamb of God that takes away the sin of the world. See? Y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ven? So it's a parallel. Muy buenas noches, mis amados y preciosos hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos de una manera rica y poderosa. Antes de decir cualquier cosa, yo te invito a que inclines tu rostro
y de una manera humilde y sencilla vamos a acercarnos al trono de la gracia mediante una oración. Amantísimo Señor, Padre eterno y Dios todopoderoso, delante de tu santa y bendita presencia, mi Señor, queremos llegar con corazones contritos y con corazones humillados, suplicándote, Padre, tu misericordia, tu gracia, tu bondad, el perdón de nuestras faltas, el perdón de nuestros errores, suplicándote, mi Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos des llenura tras llenura, hasta alcanzar, mi Señor, esa estatura plena en de un varón perfecto. Ayúdanos ahora mientras hablamos, mi Señor. Te rogamos que bendigas los labios que hablan y que bendigas los oídos que escuchan, mi Señor. También te suplico que prepares todos nuestros corazones y que usted, en la forma del Espíritu Santo, ministrando mediante su palabra, pueda hablar a lo más profundo de nuestros corazones y que nuestros corazones puedan decir también, puedan experimentar tu presencia viva al hablarnos, mi Señor. Padre, te rogamos todo esto en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu honra y para tu gloria, mi Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos mis hermanos de una manera rica y poderosa. Quiero saludar a todos nuestros hermanos que nos siguen por las diferentes redes sociales. Siéntase bienvenido en esta noche. Hoy es 5 de febrero, pasa el tiempo y hay una novia que está a la expectación, está expectante. Como siempre me has escuchado, amado hermano, donde quiera que me escuchas, el rapto no ha concluido, pero ya empezó. Empezó hace muchos años y estamos esperando que los últimos eventos proféticos, que las últimas cosas, detalles muy pequeños tomen lugar para que entonces finalice y podamos irnos con el Señor. Esta novia que salió a esperar al Señor y que ha estado a la expectativa durante mucho tiempo. Quiero invitarte a las Escrituras. Quiero que vayamos al libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 11, verso 12 en adelante. Vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te recuerdo el mensaje, es la cuarta entrega ya, la plenitud de la tercera etapa, profecía que se está cumpliendo en nuestros días. Alabados al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo de comer. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Alabados al nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a leer. Vamos a pasarnos al verso 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando con este propósito, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros
vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Que el Señor Jesucristo bendiga la lectura de su palabra. Cierra tus ojitos y vamos a orar, mi amado hermano. Padre y Dios, su santa y bendita palabra una vez más ha sido hablada. La hemos leído, mi Señor. Nosotros somos insuficientes. No hay muchos sabios, dice tu palabra, entre nosotros, decía el apóstol Pablo. Y es una gran realidad, mi Señor. Te rogamos que usted, en la forma de su Espíritu Santo, en forma de palabra hablada, en forma de palabra revelada, pueda bajar a lo más profundo de nuestros corazones. Yo tomo control, tomo dominio, tomo poder en el nombre del Señor Jesucristo de todo demonio, de todo espíritu de incredulidad, de todo espíritu antagónico, y lo ato en el nombre del Señor Jesucristo, tomando control ahora de la audiencia, tomando control de los aires, tomando control de toda la audiencia en el nombre del Señor Jesucristo. Por la palabra hablada, declaro a mis hermanos totalmente libres de toda enfermedad, de toda dolencia, de toda acechanza, de toda maldad, de toda tentación, de todo aquello que quiera traer perturbación a la mente y a los corazones, a los hogares. Y declaro por la palabra hablada a mis hermanos totalmente libres en el nombre dulce y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, totalmente libres y totalmente aptos para recibir la palabra en lo más profundo de sus corazones. Gracias, mi Señor Jesucristo. Oraciones de gracias. Amén, amén y amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga de una manera rica y poderosa, mi amado hermano, en esta preciosa noche. Hoy es viernes de enseñanza bíblica y doctrina y continuamos hablando de este tema de la plenitud de la tercera etapa. Quizás es un lenguaje chino o un lenguaje en mandarín o un lenguaje extraño para muchos que no han escuchado esto, pero yo te invito que indagues porque es muy importante que busques las tres predicaciones anteriores a esta que habla de la tercera de las tres etapas de un ministerio, que habla de la plenitud de la tercera etapa. Esto que te estoy hablando es profecía en cumplimiento, profecía que se está cumpliendo en este preciso momento. Mira lo que decía el profeta ahora al inicio de esta transmisión, y él hablaba de esa tercera etapa, cómo debe de venir, las circunstancias que deben de estar para que ella tome lugar. Y creo que estamos en ese inicio de la tercera etapa en el ministerio, en el último ministerio de la novia gentil. Pero tenemos que llegar a la plenitud de la tercera etapa y para eso tendrán que suceder o deberá de cumplirse ciertas circunstancias que las vemos que están tomando lugar. Algunas personas me decían, hermanos, y me preguntan o me dicen algunas veces respecto a la fe de rapto y dicen, hermano, cuando esa fe de rapto venga va a ser glorioso porque nos va a transformar, nos va a cambiar. Y yo quiero decirte, mi amor hermano, que el último ministerio, la novia gentil, debe estar hoy predicando de esa fe de rapto, la cual debe estar impartiendo, generando esa fe de rapto en cada uno de los corazones. ¿Qué es la fe de rapto? Es la revelación del rapto, es la predicación por medio de la palabra hablada de estos eventos, los cuales estamos hablando, que tienen que tomar lugar en la novia para que ella pueda hacer rapto. ¿Qué es la fe de rapto? Todo lo que tiene que ver con la adopción, con la voz de arcángel, con la voz de aclamación, con las tres etapas del rapto, con la media hora de silencio, con el séptimo sello, con el tercer jalón y con todas estas cosas que estamos hablando. Precisamente todo esto que estamos hablando es fe de rapto. El hermano Branham en alguna ocasión decía que él quería predicar las 7 trompetas y el ángel le dijo, ya las predicaste en el sexto sello. Y muchas veces estamos predicando cosas y no sabemos qué son, pero no es un mensaje, no es un mensaje como tal. Es todo el ministerio de la novia gentil fielmente o genuinamente colocado. Él está, si está genuinamente guiado y dirigido por el Espíritu Santo, hablando de estos mensajes del verdadero nuevo nacimiento, del verdadero Espíritu Santo, de la adopción, de la estatura de un varón perfecto y del rapto y de no solamente decir el qué, sino el cómo se llevarán a cabo y cómo se cumplirán todas estas cosas.
Entonces este ministerio estará impartiendo esa fe de rapto, ese desespero por irnos con el Señor. Recuerda que el rapto no es un evento, el rapto es un proceso que ya inició en 1963, el 28 de febrero, y estamos a la espera de que este proceso finalice y debe finalizar. Entonces, hemos dicho algunas cosas bastante importantes respecto a lo que es la resurrección, la voz de arcángel. ¿Qué es la voz de arcángel? Primero una voz de aclamación, que es el mensaje que salió para las 10 vírgenes. Eso ya se cumplió. Luego viene una voz de arcángel. La voz de arcángel es la misma voz que levantó a Lázaro, que por medio de los labios del Señor Jesucristo dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Entonces, la voz de arcángel es esa segunda etapa, es resurrección y transformación. Quizás algunos dirán, ¿cómo se va a efectuar eso? Yo te lo voy a decir, si el Señor nos los permite, por medio de algunas escrituras. Aunque la semana pasada hablábamos de este evento de la voz de arcángel y decíamos que es el poder que ahora va a operar en la novia, cuando ella, la novia, de acuerdo a Romanos capítulo 8, 18 al 25, sea la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando estos hijos de Dios, que estamos a la espera de ser revestidos de ese poder de lo alto, de ese poder de la palabra hablada, es decir, cuando lleguemos a la adopción, el poder de la palabra hablada, entonces va a haber tanto poder, poder atómico, que va nuevamente a hacer que la tierra genere unas fuerzas y unos movimientos telúricos, y va a activar esa falla de San Andrés, el poder de la palabra hablada. Pero déjame decirte que operando en humildad, de eso vamos a hablar hoy. No es un poder donde todo el mundo está haciendo milagro y va a haber exhibicionismo, porque el rapto es secreto. El séptimo sello es secreto. La segunda venida de Cristo para raptar es secreta. Todo esto son misterios que se están desenvolviendo única y exclusivamente en la novia del Señor Jesucristo. Por eso yo te insto hoy, por eso yo te exhorto que no dejemos perder el tiempo, que miremos lo que está pasando, que analicemos nuestras vidas, porque las escrituras se están cumpliendo. Esto, que es sumamente secreto, sumamente misterioso, se está llevando a cabo, se está cumpliendo de una manera humilde y sencilla, y a muchos se le está pasando por alto. Así va a finalizar el rapto. Y entonces, cuando venga la gran tribulación, cuando la bestia en esa fase destructiva empiece a matar, entonces algunos dirán, pero no tenía que suceder primero un rapto, y no se habrán dado cuenta que el rapto ha acontecido y no se dieron cuenta, como cuando vino el Mesías, el Señor Jesucristo, y no se dieron cuenta, como cuando vino Juan el Bautista y no se dieron cuenta. Mira, ya vino el Elías para los gentiles, ya vino el espíritu de Elías para los gentiles, la cuarta venida de Elías prometida en Malaquías 4:5, y no se dieron cuenta. Y ya está muy avanzado, Elías ya vino y Elías ya se fue. Hoy estamos en la continuidad del ministerio, en la continuidad de este mensaje del tiempo del fin, para finalizar unas cuantas cosas para la perfección. Y estamos a punto de irnos. Esto va a suceder. Es más tarde de lo que muchos piensan. Estamos a punto de irnos, mi amado hermano, así que no es hora de jugar. De estas cositas estaremos hablando. Hablamos la semana pasada de lo que es la resurrección, de esa falla de San Andrés que muchos científicos están hablando hoy, que se encuentran en los Estados Unidos, pero que este terremoto, que va a ser un evento natural universal o global, no solamente va a ser en un lugar, va a estremecer todas las islas, todo lugar que se pueda remover va a ser removible. ¿Por qué? Porque ese gran terremoto que va a acontecer al final, activado o producido por el poder que se está desencadenando en los milagros o en la palabra que está hablando la novia por medio de la guianza del Espíritu Santo, porque no puede hacer nada la novia sin que el Padre se lo enseñe primero. Entonces, ese poder hablado va a generar tanta fuerza y tanto poder que la tierra la va a sacar, o la va a volver nuevamente a su órbita, la va a enderezar, mi amor hermano. Por eso se va a producir este gran terremoto, la falla de San Andrés, y se va a activar todas las demás fallas, volcanes y todo ese tipo de cosas. Esto es un evento que muchos no hablan, que desconocen, pero en medio de ese gran terremoto,
de ese cataclismo que podríamos decir, se está llevando a cabo de una manera espiritual. Recuerda que todo esto es misterioso y es secreto. Se está llevando a cabo la resurrección de los muertos, la resurrección de la novia durmiente, de todas las novias desde Pentecostés, desde el aposento alto hasta nuestros días, todos los que fueron elegidos y escogidos para estar dentro del grupo La Novia y que en las otras edades vivieron vidas de novia y murieron o fueron llamados por el Señor y están durmiendo, ellos van a ser levantados en este tiempo del fin. Por eso tiene que haber una novia viviente y dentro de los cuales está el apóstol Pablo, está María, está Pedro, está el hermano Branham y están todos ellos, todos los que ya partieron. ¿Quién los va a levantar? El poder de la novia por medio de la palabra hablada. Yo no creo que va a ser la novia llamando por nombre a cada uno de ellos. No va a ser de esa manera. El Señor Jesucristo no los llamó a ellos cada uno por su nombre. Recuerda que hay una clave aquí. Hay un tipo muy importante. Hay una escritura que está entre líneas y muchos leen y no la entienden o no le prestan atención o no se detienen a comprender qué significa esta escritura, la que se encuentra en Mateo 27 y Mateo 28, cuando el segundo Adán resucitó, cuando el segundo Adán fue a la cruz y fue crucificado. Y en la hora tercera, en la hora nona, él exclamó, habló una voz de aclamación, clamó y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando entregó el Espíritu, dice que hubo un gran temblor y los muertos, muchos muertos del Antiguo Testamento resucitaron y fueron vistos por muchos. Asimismo, ahora ya no con el segundo Adán, sino en figura con el tercer Adán. Alguien me decía, pero ¿quién es el tercer Adán? No es un hombre, no es una persona. Es ahora la manifestación de los hijos de Dios. Ellos son los dioses amateur y ellos, esos dioses amateur que son llamados la novia, con ese poder va a hacer lo mismo. Va a hacer que los muertos en Cristo resuciten, pero tiene que haber un gran terremoto. De todas estas cosas estaremos hablando, ya lo hablamos la vez pasada, pero estaremos hablando también en este día si el Señor nos los permite. Recuerda que estábamos hablando, mi amado hermano, de ese gran terremoto que tiene que haber y de esa voz de arcángel y muchos de pronto desconocen esto y de pronto muchos incluso pueden hasta burlarse y esto les parecerá algo muy extraño. Pero yo quiero decirte que es así porque no muchos van a entender esto, mi amor hermano. Esto solamente es para los predestinados, para los elegidos, para los que el Señor, por medio de su palabra, de acuerdo a Efesios, dice que son predestinados, mi amor hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, muchas personas no creen esto, que la novia es la que va a producir la voz de arcángel. Y no creen que un hombre puede producir esto. O en la novia se puede producir este poder. Y yo quiero instarte en esta mañana, o en esta noche, perdón, y decirte que debemos de creerlo porque es palabra del Señor, escondida, misteriosa, solamente para la novia, pero que está ahí. Quiero mostrarte una palabra en Ezequiel y quiero que miremos algo que está aquí y por algo está escrito aquí. Se encuentra en Ezequiel capítulo 37. Vamos a leerla y vamos a mirar para que usted tenga argumentos bíblicos y pueda hacerse una idea de todos estos eventos de los cuales estamos hablando. Mira lo que Dios puede hacer. La gente cree que habla hoy que un hombre, ahora cuando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios se cumpla, cree que solamente hace para hacer un milagro aquí, un milagro allá. Mira, nosotros debemos entender, hablaba yo con mi hermano pastor en estos días, hace una semana yo le decía, nosotros debemos entender cuáles son los propósitos por los cuales Dios hace las cosas. Y quiero decirte, amado hermano, que ahora con esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios hay un propósito implícito, pero no es para demostrar que Dios es poderoso,
no es para demostrar ni para llamar a las personas que vengan, porque ya no es tiempo de eso. Mira, recuerda, todo lo que está sucediendo en este momento en la novia, todo lo que conlleva con rapto, todo eso es misterioso, todo eso es secreto, eso no es público, eso no es para las personas o para la gente. Incluso los que están también dentro del grupo, no todos se van a ir en rapto. ¿Por qué? Porque dentro del grupo es muy numeroso y hay muchas personas dentro del grupo, dentro del creyente que dicen que creen el mensaje y que creen todas estas cosas, que no creen esto, que estamos hablando de la voz de arcángel que tiene que manifestarse en la novia. Ellos creen que se va a manifestar de otra manera. Ellos ven la voz de arcángel de otra manera. Ellos ven la fe de rapto de otra manera. Ellos ven el bautismo del Espíritu Santo de otra manera. Ellos ven la adopción de otra manera. Ellos ven la manifestación gloriosa de los hijos de Dios de otra manera. Y dicen que son creyentes del mensaje, pero tienen una forma de creer diferente a lo que estamos diciendo. Entonces, por eso, mi amado hermano, de la misma manera, cuando hablamos de la voz de arcángel y hablamos de todas estas cosas dentro del mismo grupo, hay muchos que no lo creen, pero es que esto es solamente para los elegidos, esto es solamente para los predestinados, para los que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo para estar en este séptimo sello, en esta media hora de silencio, produciendo todas estas cosas de forma silenciosa, silente, de manera humilde, de manera sencilla, de manera, sí, como lo dice el profeta y la palabra, humilde y sencillo. Mira esto que está aquí en Ezequiel 37, dice Antiguo Testamento: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Esto es lo que algunas personas en algunas Biblias se titula como el Valle de los Huesos Secos, un cementerio, mi amor hermano. Entonces dice, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. ¿Qué quiere decir secos? Que tenían muchísimo tiempo de estar ahí. Muertos, quizás era un ejército, no sabemos qué era, pero tenían tiempo de estar allí, secos. Y dice en el verso 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes, porque imagínense, ¿quién puede saber esto sino Dios mismo? Me dijo entonces, profetiza. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Esto es una cosa que puede ser absurda para la mente carnal. Esto es una cosa que puede ser inverosímil para la mente erudita, para la mente preparada intelectualmente, para la mente que ha sido capacitada, entrenada en los seminarios teológicos, pero no para la mente o para el corazón del creyente genuino y verdadero. Esto es palabra del Señor. Mira lo que dice aquí, no en vano está esta escritura acá. Y me dijo, hijo de hombre, ¿por qué? Porque es el hombre, no es una cinta, no es un aparato electrónico, no es un computador. No va a ser por medio de los árboles, no va a ser por medio de la brisa, no va a ser por medio del mar, es por medio del hombre, Dios redimiendo al hombre por medio del hombre. Entonces, mi amor hermano, y me dijo, hijo de hombre, pero mira cómo se va a efectuar, cómo se puede efectuar en este decir, en este acontecimiento de esta visión o esto que está sucediendo aquí. Ezequiel era un profeta que tenía el poder de la palabra hablada, pero no la hablaba porque él la quería hablar, bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Y me dijo, hijo de hombre, fíjate que primero le mostró ese cementerio de huesos secos, años de estar ahí esos huesos secos y revueltos, huesos con huesos, todo eso estaba revuelto ahí tirado. Y me dijo el Señor, hijo de hombre, a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles a esos huesos secos, que en ellos no había vida, diles a esos huesos secos, he aquí, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Cómo van a escucharla si no hay vida? Pero Dios lo dijo, Dios lo establece. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos secos o sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, no Ezequiel.
no el hombre, no el profeta. Esto está siendo guiado, esto está siendo dirigido por la palabra del Señor, por el Espíritu Santo. Esto son cosas que tienen que cumplirse. Entonces, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, dice Ezequiel, profeticé pues como me fue mandado, porque el poder es de Dios, no es del hombre. Ese mismo poder va a estar en la novia. Esto que está aquí es voz de arcángel. Esto es, mi amado hermano, como algo que quedó registrado que sustenta la voz de arcángel. ¿Qué es la voz de arcángel? Resurrección y transformación. Resurrección para la novia durmiente y transformación para la novia viviente. Esto está aquí. De pronto era un misterio, de pronto muchos decían: ah, sí, mi amado, esto está aquí, pero esto es algo simbólico, porque esto significa que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, y cuando nos hablaron del evangelio, vino vida sobre nosotros, recibimos el Espíritu Santo. No, Señor. Eso lo puede tomar un evangelista para llevar un sermón de arrepentimiento. Eso lo puede tomar cualquier otro, pero un profeta no. Cuando un profeta toma esta escritura es porque está viendo el acontecimiento profético, el cumplimiento profético. Y lo está aquí escrito para soportar la enseñanza de la voz de arcángel que tiene que manifestarse en la novia viviente del tiempo del fin. Entonces, amado hermano, él dice: y profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido, así como cuando recibieron el Espíritu Santo. Hubo un estruendo cuando recibieron el Espíritu Santo. Hubo un ruido. Hoy no les gusta mucho el ruido. Hoy, mi amado hermano, incluso creen que para impartir vida, y cuando la persona que está recibiendo vida eterna, ellos lo van a hacer hoy de manera formal, sin perder la compostura. Hoy, incluso cuando en las iglesias de pronto una persona está naciendo de nuevo, que es todo un desorden, que está de repente corriendo, llorando, gritando, pidiendo piedad, pidiendo misericordia, lleno de baba, lleno de boca, lleno de espuma, lleno de saliva, sudado, con los pelos, quizás las mujeres todos desgreñados, revolcándose incluso en el piso. La gente no teme eso y dice: no, eso no es de Dios. Oye, si un nuevo nacimiento es un desorden, nos enseñó tu profeta y mi profeta. Todo nuevo nacimiento es un desorden. Entonces hoy lo quieren recibir de manera sin sensación, sin emoción, tranquilito, solamente escuchando. Ya yo lo tengo. Y muchas veces su vida muestra que no lo tiene. Hermano, porque yo creo en el mensaje. Eso no es evidencia. Eso no es la única evidencia. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen que tienen el mensaje, que lo creen, y uno les predica estas cosas y se burlan. Uno les predica estas cosas y dicen que no es así. Entonces, miremos si realmente tenemos el Espíritu Santo, si lo hemos recibido en el alma o si lo tenemos aquí en nuestro intelecto. Y pondré tendones, dice en el verso 7, en el 8. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Yo no sé tú, pero yo estoy emocionado. A mí esto me emociona. A mí esto me hace gritar, hermano. Esto me hace llorar. Hay sensación en mi vida. ¿Por qué? Porque es la palabra entre líneas. Mira lo que dice: y miré aquí, profeticé. Profetizar, ¿qué es? Habló lo que Dios le dijo. Le ordenó. Voz de arcángel le ordenó a esos huesos. No los llamó nombre por nombre. No empezó con una lista así: Pedro, Juan, María, Felipe, Santiago, Ernesto, Edilberto, Robinson, fulano, mengano. Él no empezó a llamar nombre por nombre. Él dice que profetizó la palabra de vida. Y cuando él dijo huesos, Dios les devuelve la vida. Mira lo que sucedió. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. ¿No hubo un temblor allá? Cuando el Señor Jesucristo clamó a gran voz, que habló la voz de arcángel, cuando el Señor Jesucristo entregó su espíritu, habló la voz de arcángel, y de la misma manera
se abrieron los sepulcros y vinieron los muertos. Jesús no los llamó nombre por nombre. Y dice que salieron de los sepulcros. Yo no sé, pero esto es lo que la palabra me enseña. Y yo profetizaba ya aquí un temblor y los huesos se juntaron. Ellos solitos, hueso con hueso. Hermano, esto es una locura. ¿Cómo va a suceder? Te lo está diciendo la Escritura. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. No, esto no es el que iba a formar un fenómeno. El hueso del pie de Felipe con el hueso de la cadera de Margarita o de Manuel o de Ernesto. No, hueso con hueso. Esto lo hace Dios por medio de la palabra hablada, amado hermano. Entonces, y me hizo, y así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, perdón. Y miré aquí, perdón. Y huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Empezó a salir carne. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritus. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y esto se cumplió cuando el Señor Jesucristo habló en la primera resurrección, en Mateo 27. Léelo, búscala, mira esta escritura, pero tiene que cumplirse ahora en la novia del tiempo del fin, en la novia gentil, la voz de arcángel, el mismo poder. La gente se extraña hoy cuando una persona de pronto, cuando el Señor Jesucristo oraba por alguien y sucedió una resurrección. El hermano Branham en su ministerio oró por hubo varias resurrecciones. Pero ahora, ¿qué tal la novia viviente, la novia del tiempo del fin, hablando la voz de arcángel? Y no va a ser la resurrección de uno, no va a ser la resurrección de dos, va a ser el poder de Dios mediante la palabra hablada, trayendo a la novia durmiente. ¿Quiénes vendrán? Todos nuestros amados que han partido con el Señor y que hacen parte de la novia. Esto me parece glorioso, amado hermano. Ahora, muchos dicen y tienen dudas sobre esto y hablan del rapto y hablan de la resurrección, pero no saben, hablan solamente del qué, el qué, rapto, resurrección, Espíritu Santo, pero no saben el cómo. Hoy estamos hablando la fe de rapto, la fe de adopción, la fe de resurrección, que son todos estos mensajes que estamos hablando, amado hermano. Mira, hay otra escritura que se encuentra en el Nuevo Testamento que habla mucho o tiene que ver con la resurrección. Y si no me equivoco, creo que está en el capítulo 3. Me parece. Vamos a leerlo desde el verso 1. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? El apóstol Pablo hablándole cuando estaba la discusión de la circuncisión y de la incircuncisión. Entonces dice el apóstol Pablo, mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habría hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Alabados al nombre del Señor Jesucristo. Alabados al nombre del Señor Jesucristo. Creo que no está aquí. Me parece que está entonces en el capítulo 4. Vamos a leer el 4. ¿Qué pues diremos? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne, porque así, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero el que obra no
se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que obra no cree aquel, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Creo que, creo que está en el 3:21 o en el 3:17 de Romanos, o es de los Hechos. Vamos a mirar aquí para ver. Creo que es de los Hechos, parece que me equivoqué. Vamos a mirar aquí en los Hechos, que quiero que miremos algo que es glorioso y que viene en armonía con lo que estamos hablando de la resurrección. Pero hay algo más tremendo ahí, pero estamos mirando esto. Creo que, creo que se encuentra en el 17. Provoca. Vamos a leerlo, creo que sí es aquí. Entonces el apóstol Pedro está hablando aquí y dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Esto fue cuando aquel hombre, cuando por medio de la palabra hablada, Pedro y Juan le permitieron a un hombre que había nacido cojo, me parece, que caminara, y todo el mundo estaba atónito y asombrado. De una manera humilde y sencilla se dio esto. Entonces, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él y por la fe, perdón, y la fe que es por él ha dado a este, está en completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes que crucificaron al Señor. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que fue antes anunciado, o sea, el Espíritu Santo, a quien de cierto es necesario, Jesucristo, que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, es una profecía también ahí que Jesús no puede venir hasta la restauración de todas las cosas, y aquí todas las cosas se refiere claramente a la restauración de la palabra, que ya se cumplió, y estamos a la espera de eso. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. A su Hijo. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convirtiese en su maldad. Hay una escritura que se me escapa ahora, pero me vino de repente, que dice: y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, aquel, ya creo que sé dónde está, creo que está en Romanos capítulo 8. Vamos a buscarlo en Romanos capítulo 8. Gracias, Señor. Él dice aquí, Romanos capítulo 8 es un libro glorioso, todo romano. Es que cuando ya tenemos la revelación de la palabra, toda la escritura, toda la Biblia se nos convierte en algo hermoso. ¿Por qué? Porque nos posiciona en el cumplimiento del tiempo. Mira lo que dice aquí. Alabados al nombre del Señor Jesucristo. Está aquí pero es que este es el 7, en el verso 8, donde dice al principio que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor.
hijos de Dios. Mira lo que dice aquí que es hermoso, me parece glorioso. Aquí donde dice que, voy a leer en el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo mora en vosotros, el cuerpo, la carne, la naturaleza, en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, presta atención a esto, porque es que no es hablando por los nombres, eso no es que los muertos están allá esperando que tú le digas su nombre para que se levanten, no es así, amado hermano. ¿Por qué? Porque no es de esa manera. En Ezequiel que te acabé de leer no sucedió así. En el Señor Jesucristo no sucedió así. ¿Y cómo se levantó el Señor Jesucristo a los muertos? Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y para ponerla de nuevo. Ahora mira aquí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, pues no se sujetan a la ley ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el verdadero y genuino, no que se imagine, no que se crea que lo tiene, el genuino y verdadero, entonces dice, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros por medio del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos mora en vosotros, repito, y si el espíritu, verso 11, 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, ¿quién es el que nos levanta? El Espíritu Santo. Ellos partieron con el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo en esta dispensación, en este tiempo del poder de la palabra hablada, esté hablando, ese Espíritu Santo que está en ellos, que es vida eterna, les permitirá levantarse, porque es el tiempo de levantarse. Recuerda, yo te decía hace un momento, ¿cuál es el propósito de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? Es esto. ¿Cuál es el propósito de la plenitud de la tercera etapa? Es esto. No tanto defendernos, ahora te lo voy a decir, te lo voy a mostrar por la Biblia. No tanto estar, por lo menos cuando la marca de la bestia y la persecución venga, utilizar el poder para nuestros alimentos, para beneficiarnos de ese poder. No, eso no es el propósito, eso no va a ser utilizado para eso. Va a ser utilizado para manifestar la voz de arcángel, para que los muertos en Cristo se levanten, para que el hermano Branham se pueda levantar y se va a levantar como uno de todos los muchos, como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, como todos ellos que ya partieron. Entonces, ¿cuál es el propósito, mi amor hermano, de la manifestación gloriosa de Dios? ¿Cuál es el propósito de la adopción? ¿Cuál es el propósito escondido? ¿Qué tiene Dios? ¿Para qué va a adoptarnos? Para que en estos hijos adoptados puedan hablar la palabra hablada y la resurrección se cumpla, venga de una manera milagrosa, una manera misteriosa, una manera milagrosa, sobrenatural. Esto es todo un misterio, esto es secreto, esto es oculto. Muchos lo están escuchando y dicen, Rey, mira lo que dice ese predicador. Falsa doctrina, falsa enseñanza. Ojo con estas cosas. ¿Por qué? Porque al menos yo te estoy presentando una tesis, te estoy presentando la manera como va a suceder estos eventos, pero ¿cuál es tu teoría o cómo puedes refutarlo, echarlo por tierra? Lo que te estoy diciendo, amado hermano. Entonces, si el Espíritu de Dios, por eso es necesario que tú y yo recibamos el Espíritu Santo, el genuino, el verdadero, que estemos seguros, que estemos convencidos, porque ese Espíritu Santo dentro de nosotros es el que va a levantar a los muertos en Cristo Jesús y a nosotros nos va a transformar. Nuestros cuerpos van a ser cambiados, van a ser transformados de cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles. Hago un pequeño paréntesis para decirte lo siguiente. Es muy importante que por medio de este Espíritu Santo, que por medio del Espíritu Santo, viviendo plenamente en nosotros, se manifieste también antes de manifestarse. El poder de la palabra hablada se manifieste entonces en nosotros, cada uno de nosotros, antes de manifestarse esa palabra hablada que le podamos decir al monte ruédate o podamos hablar la palabra y que ésta traiga existencia, se cumpla por medio de la guianza del Espíritu Santo.
tiene que haber perdón, tiene que haber amor. Mira, si el Espíritu Santo está en tu vida y está en mi vida, debe haber un espíritu indulgente, debe haber un espíritu de tolerancia. Recuerda que estamos llevando a cabo un programa que se llama La Tremenda Victoria en el Amor Divino. Todo esto está concadenado, todo eso se une. No puede haber voz de arcángel si no hay perdón, si no hay amor divino, si no hay una victoria en el amor divino, si yo no amo a mi hermano, si yo no perdono a mi hermano. Yo te decía en la primera predicación de este mensaje, en la segunda, no me recuerdo, que el amor y el perdón son hermanas gemelas, son inseparables. Ellas tienen que estar juntas para que puedan ser efectivas. Si no hay perdón, si no hay perdón, no puede haber amor. Y si no hay amor, no puede haber perdón. Obran juntas, son hermanas gemelas, inseparables. Entonces, Jesús, el primer novio, amó y perdonó. Nosotros debemos de amar y perdonar, pero debemos de amar de acuerdo a lo que enseña la palabra, que es el amor verdadero. Debemos de perdonar. En nosotros no debe haber resentimiento por ninguno, no debe haber odios por ninguno, aunque te hayan dañado, aunque te hayan lastimado, aunque te hayan ofendido, aunque te hayan hecho lo que te hayan hecho, no puede haber, pero eso no lo haces tú, eso no lo hago yo, porque humanamente, si alguien nos ha hecho algo, tenderemos a estar molestos, a estar enfadados, a estar ofendidos, a estar resentidos, a tener odio en nuestro corazón. Por eso es necesario que recibamos el Espíritu Santo genuino y verdadero, porque el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo, es ese Espíritu en nosotros que va a quitar el odio, que va a sanar las heridas, que va a hacer que yo perdone a mi hermano, a mi hermana o al que tenga que perdonar, porque Él ya lo hizo. Él en la cruz, cuando lo estaban crucificando, Él dijo: Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Cuando Él estaba en Samaria, aquella mujer que acababa de hacer el acto, una mujer adúltera, Él no la echó a un lado. Él, sabiendo quién era ella, de dónde venía, qué acababa de hacer, y que vino a buscar agua para lavarse, Él tuvo misericordia, Él tuvo piedad. Ese mismo amor, ese mismo sentimiento por medio del Espíritu Santo, tú no lo produces, yo no lo produzco. Por eso santificación no lo produces tú ni lo produzco yo. Tiene que producirlo es el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo el que hace toda la obra. Hace la obra de justificación, hace la obra de santificación, hace la obra de vida eterna, hace la obra de perdón, hace la obra de adopción, hace la obra de estatura un varón perfecto, hace la obra de resurrección, hace la obra de fe de rapto. Es lo que Él lo hace todo, pero tiene que estar en ti, tiene que estar en mí. Entonces no olvides eso. Para que pueda haber la manifestación de la tercera etapa en plenitud, tiene que haber perdón. Para que pueda haber fe perfecta, tiene que haber perdón. Si no hay perdón, no estaremos allí, estaremos falsamente guiados. Entonces, ya hemos hablado un poco de esta resurrección, de ese poder de la palabra hablada, cómo puede venir, cómo debe de venir, cómo debe de efectuarse. Pero yo quiero decir dos cositas para finalizar. Y quiero decirte que mañana, sábado, 6 de febrero, no vamos a tener entrevista, pero sí quiero hacer un programa, una transmisión de preguntas y respuestas para finalizar este mensaje de la tercera etapa en su plenitud. De todos los 4 que hemos hablado, que tú puedas formular tus preguntas y mañana estaré dándole respuesta. De todas maneras, ya hay unas que tengo formuladas y le estaré dando respuestas, si el Señor me lo permite, mañana a las 7 de la noche, mañana sábado 6 de febrero del 2021. Entonces quiero finalizar con dos cositas. Yo sé que ya llevamos bastante tiempo, pero quiero finalizar con dos cosas. La primera es que ¿cómo va a venir esta persecución? Recuerda que el profeta en el inicio dijo, habló de la imagen de la bestia, habló de la bestia, habló de Roma, un poder romano, habló de un anticristo, habló de todas estas cosas que también las hemos hablado nosotros en los mensajes anteriores a este. Si gustas, puede buscarlo. Pero va a venir esta apretura a la novia por medio de ahora, cuando este sistema religioso se una, que ya se unió con la potencia o el imperio actual, que es Estados Unidos. Mira, nosotros no podemos desconocer estas cosas. Recuerda que en el tiempo del Señor Jesucristo, del primer novio, tenemos que tener un tipo, tenemos que traer esto en forma de tipos, de paralelo. Jesús fue el primer novio.
perdón, fue el segundo Adán, fue el novio. En el tiempo este en el que estamos viviendo es ahora el tiempo de la novia. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vino a la escena, ya Roma era el imperio. Roma tuvo tres etapas. Fue Roma monárquico, Roma como reino, después fue Roma república, cuando empezaron a organizar el reinado. Entonces tenían ahora jueces, tenían magistrados, tenían pretores, tenían muchas cosas, estaban más organizados. Pero después pasó a ser Roma imperial, tres fases de Roma. Entonces, en la tercera fase de Roma imperial fue el tiempo máximo de gloria de esta Roma, pero era el imperio del momento. Jesús nació entre el año 27 antes de Cristo, perdón, 27 de ese imperio. Jesús estuvo en el 27 antes de Cristo, se llevó a cabo o inició o estaba podríamos decir, este sistema ya no monárquico, no republicano, sino imperial, ya era Roma imperial. Entonces, algo que me llamó la atención, en el 27 antes de Cristo hasta el 48 después de Cristo, ahí hay un tiempo tremendo, hay un lapso tremendo. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo nació, el Señor Jesucristo nació, entonces empieza todo a contar de cero. Entonces, fíjate, en el 33 y medio, cuando el Señor Jesucristo murió, en ese lapso se sucedieron cosas bien tremendas y bonitas que nos pueden ayudar. ¿Qué sucedió? Había un hombre, Roma imperial, en un hombre, el cual llamaban un emperador, y para poder traer estabilidad, para poder traer paz, para poder traer prosperidad, paz, seguridad y muchas cosas, tuvo que hacerse del poder absoluto, y todos los poderes que estaban en la república ahora estaban concentrados en un único hombre. Este fue en el caso del emperador César Augusto, y después, con la muerte de él, Julio César, se levantó Octavio, que fue el segundo emperador, hijo de él, que entonces él resumió o venció a todos los demás emperadores y se hizo él solo. Pero ¿qué pasó? Entonces él era la cabeza visible, y todos los poderes por medio de la dictadura, por medio de la fuerza, él los tomó. Entonces ahora fue incluso considerado como el pretor, podríamos decirlo de esa manera. Eh, Espérate un segundo y te muestro algo acá. Esto sucedió en el tiempo de, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, en el tiempo de vamos a mirarlo acá, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y quiero que miremos aquí en Augusto. Esto pudo haber sucedido aquí. Augusto en latín, 23 de septiembre del 63 antes de Cristo al 19, dice, fue el primer emperador romano que gobernó entre el 27 antes de Cristo y 14 después de Cristo. O sea, el Señor Jesucristo nació en esta figura. Quiero que mire lo representativo de esto, porque esto de Augusto es un título. Y mira lo que sucedió. Él murió en el 14 después de Cristo, o en vida de Cristo, convirtiéndose así en el emperador romano con el reinado más prolongado de la historia. Nacido bajo el nombre de Cayo Octavio Turino, y fue adoptado por su tío. Entonces empieza a hablar de la historia de él. Concedió a Octavio usar el Augusto. De Augusto, el título de Augusto, por consiguiente, se convirtió en emperador César Augusto, Imperator César Augustus, Imperator César Augustus, a causa de los varios nombres que ostentó. Es común llamarlo Octavio al referirse a los sucesos acontecidos entre el 63 y 44 antes de Cristo. Y Augusto después del 27, en las fuentes griegas, Augusto conocido como, hay unos nombres que no sé pronunciar, dependiendo, bueno, dice, el joven Octavio se convirtió en heredero de Julio César,
asesinado de este en el 44 a.C., un año después, 43 a.C., conformó con Marco Antonio y Lépido una dictadura militar conocida como el Segundo Triunvirato, como Triunviro. Octavio gobernó a Roma por parte de sus provincias como como un autócrata, haciéndose con el poder consular tras la muerte de los cónsules Aulio, en fin. Pero hay algo acá que es muy diciente y quiero que le prestemos atención y también lo podemos leer en nuestros hogares. En este periodo, en él se concentraron todos los poderes. Dice, el mandato de Augusto inició una era de paz relativa conocida como la paz romana. ¿No es lo que están hablando hoy? Mira los contextos, porque eso tiene que repetirse. O Pax Augusta en su honor, salvo por las constantes guerras fronterizas y con la excepción de una guerra civil de sucesión imperial que duró un año. Alabados al nombre del Señor Jesús. Dice, tras su muerte en el 14 después de Cristo o en vida de Cristo, el Senado lo divinizó, siendo posteriormente adorado por el pueblo romano. A manera de legado, sus nombres César y Augusto serían adoptados por todos los emperadores después de él, posteriores. Y el mes de Sextilis sería nombrado agosto en su honor. Asimismo, sus logros son relacionados en un documento conocido como Res Gestae Divi Augusti, que a petición del propio Augusto fue grabado en un par de pilares de bronce y colocado en su no sé qué cosa. Bueno, alabados al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, fíjate, estas cosas se dieron circunstancialmente y se dieron ahora cuando este hombre reúne todos los poderes, absolutamente todos los poderes. Lo que sucede es que este hombre, amado hermano, creo que el segundo sería acá, Augusto. Aquí dice, resulta que estos hombres, ellos legislaban, ellos obligaban, pero todo esto podríamos decirlo que con un buen sentido, si tú de pronto aplicas el razonamiento lógico y razonable, tú puedes decir, pero esto es bueno, él logró la paz, la prosperidad, porque hubo mucha prosperidad con esta figura dictatorial. Entonces, ¿qué sucedió? Sí trajo la paz en el imperio, pero en Judea era una provincia. Todos los que ellos dominaban eran provincias de este imperio romano. Ya por allá, mi amado hermano, después vino el otro y todos los romanos, toda la historia de ellos, la muerte del Señor Jesucristo. Pero mira, en este periodo es cuando, en el periodo que inicia, donde se concentra todo el poder en un solo hombre, es de lo que te quiero hablar proféticamente hablando. Entonces el Señor Jesucristo murió y quedó la iglesia. ¿Sabes que en ese periodo de ese hombre que tenía el poder concentrado, todo lo mandaba, gobernaba todo, incluso era cabeza religiosa en todo el imperio? Él era considerado un dios en vida. Así va a suceder con este, porque es el mismo espíritu, ahora en el tiempo del fin, con este hombre que tendrá que levantarse. Pero quiero decirte algo. En este tiempo es muy diciente algo. Mira, cuando el Señor Jesucristo partió y dejó a la iglesia, el poder de Dios empezó a moverse de manera humilde y sencilla. ¿En quiénes se movía? En Pedro, que eran humildes, y en los demás apóstoles, en Silas, después en Pablo, en Timoteo, en todos estos hombres que eran tremendos. Mira por lo menos la historia del apóstol Pablo, cómo por medio de Ananías, que era un discípulo que secreto, que tenía el poder de Dios, cómo Dios hablaba con estos hombres. O sea, el poder de Dios estaba emanando de una manera tremenda y gloriosa. Y por medio de eso vino una persecución. Ahí es donde quiero que me prestes atención. La persecución se dio como tipo en la primera vez que la vemos en este momento, mi amor hermano, cuando la iglesia había recibido el poder del Espíritu Santo y estaban haciendo señales. Recuerda cuando el apóstol Pablo hacía los milagros,
y hacían todas estas cosas de una manera humilde y sencilla, como los latigaban, los metían presos, los perseguían. Esa era la persecución que la novia tiene que vivir también y va a ser exactamente igual, pero ellos eran guiados por el Espíritu Santo, ellos eran dirigidos, orientados, asistidos totalmente por el Espíritu Santo. Ellos no podían hacer algo por sí mismos, sino lo que el Espíritu Santo les decía que hiciesen, así hacían, y así se manifestó el poder. Entonces, el apóstol Pedro en uno de esos latigazos, sufrimiento en plena persecución, porque dice la palabra que se desató una persecución, de esto hablaré más mañana sábado, se desató una persecución, pero la iglesia estaba obrando señales y milagros. Y por allá en el 325, con el emperador, eh, este que se llama, el que unió. Recuerda que después de toda esta persecución, el que calma la persecución es Constantino el Grande, pero ya se había acabado el tiempo del cual quiero que te concentres y revises, porque si seguimos los tipos, si somos tipólogos como el profeta que él era tipólogo y la novia es tipóloga, entonces hoy es igual, hoy hay un imperio, hoy están unidos, hoy están buscando la paz. Y todo el mundo desea la paz, la prosperidad, y todo el mundo busca eso. Por eso el hombre que se va a levantar tiene que asumir el poder absoluto. En él se tienen que concentrar todos los poderes políticos, económicos, religiosos. Va a ser un dictador aceptado, un dictador que la gente lo va a querer, lo va a permitir, porque será la única manera en que él podrá establecer un régimen para traer la paz. Nosotros, ante los ojos de él y de muchas personas, seremos rebeldes porque no querremos unirnos. Y ellos dirán, pero es que esto no tiene sentido, esto no tiene lógica de ser. Si les vamos a dar becas, les vamos a dar bendiciones, les vamos a permitir tener sus iglesias, les vamos a dar dinero, van a tener subsidio de vivienda, van a tener de todo tipo de cosas, como ustedes no van a querer unirse. Entonces, ustedes lo que son es unos fanáticos, ustedes lo que son es unos rebeldes y tienen que morir bajo la pena capital. Y claro, muchos van a morir, van a perseguirlo. Ahí es donde tiene que manifestarse entonces la plenitud de la tercera etapa, no para salvarse, no para defenderse, porque va a ser una persecución tremenda. El apóstol Pedro sufrió y fue muerto. El apóstol Pablo sufrió y fue muerto, pero en ellos estaba el poder de la palabra hablada. Igual en este tiempo, muchos de nosotros moriremos, pero lo que te quiero decir es que el poder de la palabra hablada va a producir este gran terremoto y nos vamos a ir en el rapto y vamos a irnos con el Señor. Por eso tenemos que ser adoptados, por eso tenemos que recibir el Espíritu Santo, por eso tenemos que nacer de nuevo, por eso tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto para que todas estas cosas tomen su lugar. Por último, lo segundo que quería decirte también es respecto a eh, la manera esta como vendría este poder. Mira, ya tenemos un presidente en los Estados Unidos que es el imperio. Mira, es el imperio, es el imperio. ¿Qué produjo la Primera y la Segunda Guerra Mundial? El deseo de poder, el deseo de las naciones por ponerse como cabeza. ¿Quién lo logró? En vida del profeta estaba la URSS y estaba Estados Unidos y estaba Alemania. Había muchos peleando y peleando. Todo eso produjo la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero en 1981, con la caída del muro de Berlín, con la perestroika, con el comunismo que se viene a pica y entonces queda como cabeza los Estados Unidos, como la potencia. Y desde entonces es la potencia, es la que gobierna, es la que manda, es la que media, es la que hace, es el más armado, es el que tiene bases militares en casi todo el mundo, es la que sanciona, es la que coloca. ¿Cómo es que se llama? Que Rusia muchas veces dice que tienen embargos. ¿Por qué? Porque es una potencia mundial. Tiene el poderío militar, tiene el poderío económico. Es un imperio, puede hacer lo que se le dé la gana. Las Naciones Unidas han dicho cosas, han hecho cosas y ellos han vetado. Ellos han hecho lo que les ha dado la gana. ¿Por qué? Porque son una potencia, tienen el poder para hacerlo. Bueno, Colombia, podríamos decirlo, si lo llevamos así como en Roma, en el antiguo, como ellos son una potencia, Colombia es como una provincia y todos los demás países son como unas provincias, están sujetos de cierta manera a ellos. Quien no se sujeta a ellos, les viene el peso de la sanción, de la guerra, de los bloqueos económicos, todo ese tipo de cosas.
todo ese tipo de cosas. Ellos son una nación poderosa, son una potencia. En ellos, en este momento, en los Estados Unidos, ya hay un segundo presidente católico, con una vicepresidente, una mujer vicepresidente católica. Y hay un cura en Roma que es franciscano y que está hablando de la unidad, del ecumenismo. Eso hablamos la vez pasada. Tiene que levantarse ahora, todo está unido, todo está reunido, todo está no en unidad, están en una unión, pero ahora tiene que levantarse la cabeza y la cabeza, ese hombre que se levante, tiene que concentrar todos los poderes con un objetivo: traer paz, traer prosperidad, traer seguridad, traer prosperidad y muchas cosas para este mundo que ya está condenado. Este mundo ya está condenado porque Dios lo condenó. Nosotros esperamos un gran milenio donde el Señor Jesucristo será el Rey de Reyes, una justicia justa y verdadera, donde podremos vivir con engaños, sin mentiras y el deseo del hombre levantarse contra el hombre. No, resulta, mi amor hermano, cuando te acordarás de mí cuando veas ahora el hombre que tiene que levantarse. ¿Quién va a ser? No sé, pero en él se van a concentrar todos los poderes, incluyendo el religioso, cabeza de todos los poderes. No habrá poder que pueda someterlo. Y eso durará poco tiempo, dice la Escritura. Entonces, amado y precioso hermano, continuaremos, si el Señor nos lo permite, mañana con las preguntas y respuestas que tú tengas y que, si el Señor nos lo permite, podremos responder. Ya tengo unas que están formuladas y empezaremos dándoles respuestas a estas que ya tenemos y las que se puedan hacer por medio del chat. Que el Señor Jesucristo te bendiga de una manera rica y poderosa. Estamos hablando de la resurrección, estamos hablando de la tercera etapa en plenitud, estamos hablando de voz de arcángel. Y finalizo, amado y precioso hermano, con la escritura que se encuentra en Primera de Corintios, porque muchas personas dirán, pero ¿y cómo va a suceder la resurrección? Es decir, nos volvemos nuevamente a Corintios y se encuentra en capítulo 15. Leo la escritura y finalizamos. Dice así la palabra. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, poder de la palabra hablada, poder de traslación, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Jesús antes de irse, duró no más de 40 días. Después de su resurrección, él estuvo resucitado, enseñándole a los discípulos, hablando con ellos, instruyéndolos, llevándolos hasta el aposento alto. Duró con ellos 40 días. Entonces dice, y los últimos de todos, como un abortivo, me apareció a mí, pero a él la apareció no como, sino le apareció después allá usted conoce la conversión del apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sea en ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Hay gente que no cree en esto. O hay otros que lo tienen de otra manera, un concepto diferente. Y también el apóstol Pablo dijo que Himeleo y otro más los había entregado a Satanás, porque estaban blasfemando y que la resurrección ya había acontecido y la resurrección es para este tiempo de la novia gentil. Entonces mira lo que dice acá. Y verso 14, y si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual nos resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, tienen que resucitar, los muertos tienen que resucitar. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, es decir, el primero en resucitar. De los que durmieron es hecho, porque Él fue el primero, pero recuerda que Él trajo consigo a todos los que habían muerto, a la novia del Antiguo Testamento. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, Cristo Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados en Cristo. Pero cada uno en su debido orden. Cristo ya resucitó, las primicias, la novia del Antiguo Testamento. Luego los que son de Cristo en su venida, nosotros. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas, pero luego todas las cosas que le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Qué quiere decir ahí? Que se resucitan en el nombre del Señor Jesucristo, porque es el nombre en que fueron bautizados todos ellos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Entonces él dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizarán por los muertos, o sea, en el nombre del Señor Jesucristo que haya muerto? ¿Y por qué nosotros peligramos a cada hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿y qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, es decir, la revelación divina. Pero pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? De eso hay mucha discusión hoy, y tienen unos conceptos muy diferentes a lo que dice la palabra. Pero dirán algunos: ¿cómo resucitarán los muertos? De eso hablaremos mañana también. ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos, ojo, celestiales, los que están en la sexta dimensión, las teofanías, y cuerpos terrenales, nosotros, estos cuerpos donde vive esta teofanía mientras estamos en este cuerpo o en esta tierra. Pero una es la gloria de los celestiales, allá no duermen, no comen, no sufren, todo es paz, todo es amor. Y otra, la de los terrenales, aquí sufrimos, aquí lloramos, aquí padecemos, porque estamos en este cuerpo. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, y otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, este cuerpo que va a la tierra, que es corrupción, resucitará en incorrupción, porque la teofanía entra y entonces se convierte en un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Por eso cuando ellos resuciten, cuando la novia hable la palabra de resurrección, la voz de arcángel, los muertos en Cristo, las teofanías entrarán en estos cuerpos y conformarán un cuerpo que es el glorificado. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual glorificado. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos ahora también la imagen del celestial, un cuerpo glorificado. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, es decir, este cuerpo así como está, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
He aquí os digo un misterio, os digo un misterio. Esto es séptimo sello, esto es fe de rapto. Os digo un misterio, pero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Nosotros los que estamos en vida seremos transformados. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Transformados por qué? Porque las teofanías tienen que entrar en el cuerpo que dejaron aquí en la tierra, así como leímos en Ezequiel 37. Las teofanías que están en la sexta dimensión tienen que bajar y tomar sus cuerpos y juntos formarán un cuerpo glorificado, es decir, serán transformados. Y nosotros que estamos en vida seremos transformados de cuerpos corruptibles a unos incorruptibles. Lo que dice el apóstol Pablo, mi amor hermano. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción. Fíjate que cuando la teofanía entra en el cuerpo que dejó aquí, cuando se juntan, forman ahora un tercer cuerpo, pero será uno solo. Estos dos forman ahora uno solo, que será incorruptible. Ya no va a ser un cuerpo de carne y sangre, sino incorruptible, un cuerpo nuevo. Entonces él dice aquí, pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, entiendas aquí la final trompeta, la predicación de la novia, del último ministerio de la novia gentil. Entiendas aquí esta última trompeta como la predicación que va a producir la fe, la voz de arcángel levantando y transformando. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados los que estamos en vida. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Esto, y él dice, no otro, dice, esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, la tremenda victoria en el amor divino, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el amor. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a dejarlo hasta allí, amado hermano. Que el Señor Jesucristo te bendiga de una manera rica y poderosa. Amado Dios, Padre y Dios, te damos gracias por tu palabra, por esta predicación de la tercera etapa en plenitud, la manifestación de la tercera etapa en plenitud. Ayúdanos a entender, a comprender, a perdonar, a recibir tu Espíritu Santo, a desesperar para llegar a la estatura de un varón perfecto, a la adopción, para entender la fe de rapto, para entender la voz de aclamación, para entender la voz de arcángel, para entender la trompeta de Dios, para que todas estas cosas que obran de una manera secreta y misteriosa, que producen risas en los incrédulos, burlas en los incrédulos, en la fatua, en nosotros pueda producir la fe de rapto y podamos estar aparejados esperando estos eventos proféticos. Te damos la honra y la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Bendice a nuestro hermano pastor en la ciudad de Cali junto a su familia, su esposa, sus dos hijos, su yerno y todas las labores que realicen allá. Sea usted guiándolo y dirigiéndolo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos con acciones de gracias. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga, mi amado hermano. Hay alegría en mi corazón, hay felicidad en mi corazón de ver los cumplimientos proféticos de esto, mi amor hermano. No te pierdas mañana el culto o el servicio o la transmisión de preguntas y respuestas de este mensaje de la tercera etapa en su plenitud, de estos 4 últimos mensajes que hemos predicado. No te quito más tiempo, mi amor hermano, que el Señor Jesucristo te bendiga. La paz de nuestro Señor Jesucristo repose sobre cada vida, cada creyente, cada individuo. No olvides que estamos en tiempos peligrosos y que debemos de desesperar por alcanzar todas estas promesas del Señor. Todo esto se va a cumplir y se está llevando a cabo de una manera misteriosa, secreta, pero se está cumpliendo. No te pierdas estar, mi amado hermano, en este rapto, estar entre los elegidos llamados. Que el Señor Jesucristo te bendiga, es el deseo de mi corazón. Hasta una próxima ocasión, mi amado hermano.